Bien, amados hermanos, continuamos con nuestras sesiones en este proceso de la membresía, revisando las preguntas del Catecismo Menor de Westminster. Y en esta tarde vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Nuestro amado hermano Sergio nos explicó hasta la pregunta número 24, la cual comenzaba una nueva sección, podríamos decir, en la cristología. Y para eso me gustaría hacer unas breves consideraciones rápidas, iniciales y rápidas. ¿Sí? Esta parte del Catecismo Menor, a partir de las anteriores preguntas que hemos empezado a ver acerca de la persona de Cristo, ¿sí?, trata de lo que sería el aspecto de la cristología. ¿Sí? Nos acordaremos por un momento todo esto. Nos va a hablar acerca de la cristología, que es el estudio de Cristo mismo, ¿no? De la persona de Cristo. Ahora, quiero que recuerden 4 puntos importantes al momento de hablar en la cristología, ¿sí? 4 puntos importantes. El primero, que ya lo hemos visto, es hablar de sus nombres. ¿Recuerdan en ese estudio que tuvimos? Señor, Jesús, Cristo, el significado de sus nombres, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, por ahí se comienza el estudio de la cristología, ¿no? Hablando de los nombres. En segundo lugar, ¿sí?, se va a hablar acerca de su persona y naturalezas. ¿Sí? Su persona y naturalezas. Ahí justamente veíamos la unión hipostática, ¿no? Cristo, una sola persona con 2 naturalezas. Revisábamos también históricamente, ¿no?, lo que ha sido el Concilio de Calcedonia, cuando se define, ¿no?, la problemática de los herejes de esa época, que algunos quitaban prácticamente la divinidad, empezando desde Arrio, y luego veíamos a Eutiques y a Nestorio cuando hacían esa división dentro de la persona. Uno decía que eran 2 personas y otro decía que tenía las naturalezas entremezcladas entre sí, ¿no? Entonces, la cristología se estudia así: nombres, personas y naturalezas, y ahora hemos comenzado, ¿sí?, justamente la semana pasada, con los oficios. ¿Sí? Los oficios de Cristo. Ahora, nuestro amado hermano comenzó con el primer oficio, que era, ¿cuál era? ¿Recordamos? El oficio profético, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los oficios de Cristo, vamos a hablar de 3. Del oficio profético, del oficio de sacerdocio o sacerdotal y el oficio real o regio también se le denomina, ¿no? Son los 3 oficios. Y posteriormente, finalmente, vamos a hablar acerca de sus estados, que son las próximas preguntas que vienen en el catecismo. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a estudiar cristología, quería hacer esta breve consideración, unos 5 minutos, ¿sí?, tomamos para esto, que la cristología se estudia de esta forma. Entonces, cuando tú vas a hablar de cristología en palabras grandes, ¿sí?, en palabras resumidas, piensa en estos 4 puntos. ¿Sí? En esta tarde nos encontramos en los oficios. Vamos a hablar de estos 2 en esta tarde: el oficio sacerdotal y el oficio real de Cristo, que se corresponden a la pregunta 25 y 26 de nuestro Catecismo Menor. Bien, ahora sí, ya hemos hablado del estado, del oficio profético de nuestro Señor Jesucristo, y ahora, antes de continuar, hermanos, los oficios de Cristo, ¿sí?, los oficios de Cristo, tenemos que aclarar que no son forzados ni son formulados arbitrariamente por los teólogos. No es que a un teólogo se le ha ocurrido y haya dicho: ya, vamos a hablar de Cristo como profeta, rey, sacerdote, y así se va a quedar. No, hermanos, sino que se encuentran en las Escrituras. En primer lugar, se encuentran en la palabra del Señor, y claramente se encuentra, y este detalle es importantísimo, se encuentra en la relación que el hombre tiene con Dios. ¿Por qué? Cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, las preguntas acerca de la creación, vimos acerca del estado, ¿no?, de inocencia del hombre, de Adán, ¿no? En su estado de inocencia, él era profeta, sacerdote y rey, delante del Señor, allá en el Edén, ¿no?
Entonces, cuando nosotros, siendo representados en Él, hemos caído en Él, pues por ende, ya no tenemos un profeta, no somos profetas, ¿no? Que viene de parte de Dios, sino hablamos por nosotros mismos y para nosotros mismos, ¿sí? Pero por otro lado, ya no somos sacerdotes porque no nos podemos acercar a Dios, hermanos, porque Él es fuego consumidor, su santidad nos consumiría, ¿no es cierto? Y tampoco somos reyes. El Señor, cuando crea a Adán, le dice que iba a sojuzgar la tierra, que iba a ser como un virrey de Dios en esta tierra. Pero ¿qué ha pasado? Ahora no podemos ir a África, como ponía justamente un ejemplo hace tiempo. No puedes ir a África, ver a un león y sentarte y querer sojuzgarlo, ¿no? Vas a ser presa del león directamente. Hemos perdido eso tanto de la parte, por decir así, práctica, pero real, ¿sí? Eso ya no existe. Pero tomando en primer lugar que este triple oficio de Cristo viene de las Escrituras, vamos a considerar que estos vienen, hermanos, de los oficios teocráticos de Israel. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque en Israel vemos profetas, ¿no es cierto? En Israel vemos profetas. Vemos profetas. En Israel también vemos ¿qué cosa? Vemos sacerdotes, ¿no? El orden levítico, como el Señor manda a Moisés, como lo vamos a ver el día de mañana. Y luego finalmente también vemos el oficio real, cuando el Señor en Génesis 49 dice que no se va a mover el cetro de Judá, ¿no? Y ahí apuntaba a que alguien vendría. Y vemos ahí a Isaí, a David su hijo, y posteriormente va a apuntar a alguien. Ahora, todos estos hermanos representados en los oficios teocráticos de Israel, ¿sí? Eran imperfectos. Porque para empezar, ninguno de los profetas era perfecto, ¿no? Comenzando por Moisés, que es considerado como el mayor profeta, por decirlo así, ¿no? El que está incluso por encima de los profetas. Recuerden los sermones que estamos viendo, ¿no? Del periodo mosaico de revelación. Él estaba por encima de los profetas. Pero yo les pregunto, ¿él ingresó a la tierra prometida? No. Entonces no era perfecto, ¿sí? No era perfecto. Segundo, vemos también que había sacerdotes. No importa que sea el sumo sacerdote, incluso él tenía que ofrecer sacrificios para sí mismo. Entonces no era perfecto. Y vemos al rey, y ahí al oficio del reinado, al oficio regio. Y ahí podemos pensar en quién. Cuando decimos rey de Israel, ¿quién te viene primero a la mente? David. Ahora la pregunta es, ¿David fue perfecto? David dice que tuvo un corazón conforme al que exigía Dios, pero vemos que él fue un pecador. Y ahí tenemos el Salmo 51 como un salmo realmente de contrición de corazón. Entonces, ninguno de los oficios en la teocracia de Israel, hermanos, ninguno de sus oficios, ¿sí?, eran perfectos en virtud de los hombres quienes administraban. Pero estos oficios apuntaban a alguien. Era para que el pueblo piense que en un futuro, ¿sí?, alguien sí los cumpliría perfectamente, ¿sí? De ahí viene el aspecto de los oficios de Cristo. Y en segundo lugar, hermanos, ya para entrarnos a la pregunta 25, ¿saben? Se puede considerar al hombre en tres tipos de relaciones. Y esto es muy hermoso. Gerhardus Voss dice, primero se puede descender de Dios al hombre. Ahora, vean esto. Voy a colocar simplemente en palabras, ¿bien? Aquí tenemos al Señor. Aquí estamos nosotros. Voy a hacer un dibujito, ¿sí? Nosotros estamos por debajo de él, ¿sí? Dios se va a relacionar con nosotros, ¿sí? Y eso se va a corresponder al oficio de profeta, porque son las palabras de Dios que vienen al hombre, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ascender a Dios? Ahí se va a corresponder al oficio de sacerdote, porque ya vamos a ver qué es un sacerdote. Y finalmente, ¿sí?, en esta relación tiene que haber alguien que gobierne, que le diga qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Y qué creen? ¿Qué oficio es ese que ocuparía?
Y ahí está. De ahí se corresponden estos oficios también, tanto bíblicamente en la teocracia de Israel, pero también en lo real, hermanos. Nosotros como seres humanos, ¿sí?, respondemos ante algo divino. Incluso, ¿sí?, dentro de los incrédulos, dentro de los paganos, ellos buscan. Juan Calvino decía que el hombre es una fábrica de ídolos. ¿Sí? ¿Por qué es una fábrica de ídolos? Porque al caer, el Señor le ha placido no quitar por completo la imagen de Dios, que tiene necesidad de su Creador. Entonces el hombre va a necesitar escuchar realmente quién es su Creador, las verdades que van a venir de Él. Y la profecía es eso, hermanos, la comunicación del mensaje de Dios. ¿Sí? Pero el hombre, ¿cuál es su respuesta? Aquí vemos de que el hombre va a ascender hacia Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Solo no puede. Necesita un mediador. Y ese mediador vendría a ser, como vamos a ver ahora en el oficio sacerdotal, ¿quién, hermanos? ¿Quién es profeta que realmente nos revela las cosas de Dios? Como el hermano nos explicaba, por medio de la predicación de la palabra, por medio de la lectura de las Escrituras, por medio de su Espíritu. ¿Quién? Cristo. ¿Quién nos eleva hacia el Padre? ¿Quién nos eleva hacia Dios? Siendo aquel que va a estar, como vamos a ver, hermanos, es hermoso, intercediendo por nosotros eternamente. ¿Quién? Cristo. Y finalmente, y aquí esta es una pregunta que sí nos va a exhortar mucho, que Él es Rey, hermanos. ¿Lo tratamos en nuestra vida como nuestro Rey? ¿Sí? Había una palabra muy importante que podríamos decir que es uno de los distintivos del presbiterianismo, que es el reinado mediatorial de Cristo. ¿Sí? Eso, pero hasta ahí. Bien, pregunta 25. Esto era para que podamos tener un poco más en claro el aspecto de los oficios de Cristo, que no es una invención de teólogos, hermanos, sino que proviene de la Escritura misma. ¿Sí? No es una acomodación. Bien, pregunta 25. Dice, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Vamos a pedir a nuestro hermano Bernardo que pueda leer la respuesta, por favor. Cristo realiza el oficio del sacerdote al ofrecerse una sola vez como sacrificio, para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al hacer continua la intercesión por nosotros. Gracias, hermano. Bien, comencemos rápidamente. El oficio sacerdotal de Cristo, ¿sí?, se puede ver de dos partes, o se puede entender en dos partes. Primero, que Él ofreció un sacrificio, aquí voy a colocar en primer lugar, ofrece un sacrificio. ¿Sí? Esa es la primera parte. La segunda vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, la primera parte, hermanos, es que el Señor Jesucristo va a ofrecer un sacrificio a Dios por nosotros. Bien, y si podemos leer en la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 8, versículo 3, y aquí un detalle entre paréntesis mientras buscan. Hebreos 8:3. Hermanos, la epístola a los Hebreos es una epístola en la cual tú vas a encontrar a lujo de detalle, ¿sí?, a lujo de detalle, el oficio sacerdotal de Cristo. El escritor se va a, ¿cómo les diría? Se va a detener, a desmenuzar el Antiguo Testamento para mostrar a Cristo. ¿Sí? Va a tamizar, así como la harina, ¿no? Va a tamizar la harina para que dentro del tamiz simplemente aparezca el Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Bien, Hebreos 8:3 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Bien, entonces el Señor Jesucristo va a ofrecer un sacrificio por nosotros. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué es un sacrificio, hermanos? ¿Qué es un sacrificio? Bueno, un sacrificio, hermanos, es una ofrenda santa que se rinde a Dios por medio de un sacerdote designado. No cualquiera puede hacer un sacrificio, ¿sí? No cualquiera.
Por eso uno de los grandes pecados de Israel era que ellos adoraban en los lugares altos, ¿no? En las montañas en las cuales el Señor no les había mandado adorar, ni hacer sacrificios, ¿sí? Ni hacer sacrificio. Entonces, un sacrificio es una ofrenda, hermanos, que se rinde a Dios. Entonces, Cristo lo que ha hecho va a ofrecer un sacrificio. Bien, ahora, ofreciendo ese sacrificio, tenemos que constatar en la palabra del Señor si Él realmente fue designado por Dios o vino por sí mismo. ¿Sí? Bien, ¿realmente ha sido designado por Dios? Sí, hermanos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículos 4 al 6. Y pues vamos a pedir a nuestra hermana Andrea si puede leer. Hebreos 5, 4 al 6. Así dice la palabra del Señor. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Gracias, hermana. Versículo 5. Resaltemos eso. Así dice, Aarón no es por él mismo que se ha hecho sacerdote, ¿sí? No fue así, ¿no? Sino que fue llamado por Dios para ese sacerdocio. Y dice en el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sacerdote. No, sino que, miren, el escritor de los Hebreos va a tomar el Salmo 110 que hemos leído para aplicar, ¿no? Ese aspecto de sacerdote que no corresponde al linaje de Leví, de la tribu de Leví, como vamos a ver en un momento. Entonces, acabamos de demostrar que Cristo va a ofrecer un sacrificio, ¿sí? Y que ese sacrificio debe hacerse por un sacerdote, ¿sí? Que es designado por Dios. Y ese sacerdote es Cristo. Y acabamos de probar en las Escrituras que Él, y solamente Él, fue designado para este tipo de sacrificio. Ahora, ¿qué sacrificio dio a Dios? ¿Cuál es el sacrificio que dio Dios? Cristo al Padre. ¿Cuál? Hermanos, Él se ofreció a sí mismo por nosotros. O sea, Él es el sacerdote designado por Dios, ¿sí? Pero Él mismo es el sacrificio. Hermanos, esta tarea no la puede hacer cualquiera. ¿Sí? Por eso la Escritura dice, puede haber que alguien osara morir por un justo, pero que sea realmente un sacerdote designado por Dios para este caso específico y encima sea Él mismo el sacrificio, eso solamente puede ocurrir una sola vez, hermanos, ¿no? Una sola vez. Por eso Hebreos 9:26 dice, de otra manera, ¿sí? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, dice, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hermanos, no nos olvidemos en el contexto de las preguntas que estamos estudiando en el catecismo. Y hemos hablado, por eso, hermanos, es muy bonito nuestro catecismo, porque nos va a hablar de Dios en la teología propia, luego nos va a hablar el aspecto de la creación, providencia, el aspecto de antropología al hombre, la caída del hombre. Y luego, ahora ya con esto podemos darnos cuenta de que ya está el pecado ahí, y que el aspecto del oficio sacerdotal de Cristo tiene mucho más sentido, porque este hombre pecador, como somos todos nosotros descendientes de Adán, necesitamos a alguien que sea nuestro sacerdote frente a Él. Como una breve aplicación cultural. Cuando hay fechas litúrgicas dentro del calendario romano, ¿sí? Ustedes ven por las calles a las personas que van con sus imágenes a la iglesia romana, ¿no es cierto? ¿Por qué van? Porque quieren que bendigan, ¿no?, la imagen, y ellos también levantan las manos, ¿para qué? Para que sean bendecidos. Ellos esperan que ese hombre que está ahí, ¿sí? Por eso dentro de la teología y la posición reformada y la tradición reformada, nosotros no lo llamamos sacerdotes, porque nosotros no somos intercesores entre Dios y el hombre. Entonces no puede haber, hay un solo sacerdote. Ellos esperan que ese sacerdote
les brinde, ¿sí? Les brinde ese perdón de pecados. Eso como una aplicación cultural brevemente. Pero bien, entonces ofrece un sacrificio. ¿Quién es el sacrificio, hermanos? ¿Quién? Cristo mismo. Él es el mismo sacrificio, ¿sí? Él mismo se presenta. ¿Cuántas veces dice Hebreos 9:26? Una sola vez y para siempre. Ahora, han sido muchas veces, y aquí debo detenerme brevemente, hermanos, porque esta es la gran diferencia entre la misa romana, ¿sí? Y la cena del Señor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, no se ha ofrecido muchas veces, sino una sola vez y suficiente. Por eso Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aquí, una vez más, por eso les decía, quiero explicarles la diferencia. Dentro voy a colocar acá lo que es la misa, y aquí voy a colocar la cena del Señor. ¿Sí? En la misa se cree, ¿sí?, que el sacrificio es incruento, sin sangre. O sea, en el momento en el cual el sacerdote romano realiza el acto de la transubstanciación, que cambia, ¿sí?, la esencia, dicen ellos, del vino y del pan, y se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo, ellos están diciendo en la misa que Cristo es nuevamente sacrificado. Eso es lo que dicen. Y eso no va con relación a lo que acabamos de ver en la palabra del Señor. ¿No? La cena del Señor, en diferencia de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él no puede ser sacrificado de nuevo. ¿Sí? No. En la cena del Señor, ¿será que nosotros recordamos, sacrificamos una vez más a Cristo? No, hermanos, no. Sino que Cristo, hermanos, está presente por medio de su Espíritu en medio de su mesa. Y aquí hay una distinción, y también no compartimos justamente con los hermanos que ven simplemente la mesa del Señor como un recuerdo nada más, como un símbolo sin nada. No es así. El Señor está presente, ¿sí? No literalmente como lo hace la iglesia romana, pero está presente por medio de sus sacramentos. El Dios del pacto nos ha prometido por medio de Cristo que iba a estar donde dos o más estén reunidos en su nombre. Está su Espíritu presente. Ahí está la diferencia. Así que la próxima vez que se te ocurra ir, amado hermano, tú que te estás comprometiendo, ¿sí?, a la membresía de esta iglesia, si te ocurra ir a la misa, está haciendo esto. ¿Participarías? Ese es el asunto, ¿sí? Ese es el punto. No es que vamos a caer bien entre nuestros familiares o entre los que conocemos, no. Es obedecer al Señor y a su palabra, ¿sí? De eso se trata. Eso es entonces, esa es la gran diferencia. Entonces Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, como acabamos de leer. Bien, luego, Cristo se ofreció se ofreció a sí mismo a nosotros, por nosotros al Señor. ¿Por qué? Por dos cosas. Se ha ofrecido a sí mismo al Señor por dos cosas. En primer lugar, hermanos, para satisfacer la justicia del Padre. Eso es lo que dice nuestra pregunta. ¿Sí? Y en segundo lugar, para reconciliarnos. Con el Padre. ¿Sí? Dos cosas, hermanos. En primer lugar, entonces, Él va a satisfacer la justicia de Dios por sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente Él, hermanos, pudo hacer eso.
Solamente Cristo pudo satisfacer, hermanos, su sacrificio perfecto, la justicia de Dios. ¿Por qué? Thomas Vincent dice lo siguiente: el Señor ha sido infinitamente ofendido por nuestros pecados, y solamente el sacrificio de aquel que tiene una dignidad infinita puede llegar a satisfacerlo. ¿Sí? Esto es hermoso, hermanos. Es hermoso. Entonces, ¿cómo es que ha satisfizo la justicia del Padre, Cristo? ¿Por qué? Porque Él mismo, solamente Él pudo hacerlo. ¿Sí? Hemos estudiado su persona, ¿no? Por eso está anteriormente el estudio de la persona. Que solamente Él pudo llevar o pudo realizar ese sacrificio. Y en segundo lugar, hermanos, ¿por qué? Porque solamente, en el momento del bautismo de Cristo, una voz del cielo se escucha y dice: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo bien. ¿De quién entonces solamente el Señor se va a complacer? Incluso en el sacrificio. Cristo. Solo Cristo. ¿Sí? Y eso, hermanos, ¿sí?, al hacerlo y en virtud de todo esto que es nuestro Señor, hermanos, Él lo hizo en favor de los pecadores. Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es nuestro Cristo, hermanos. ¿Sí? Entonces Él satisfizo la justicia del Padre. ¿Sí? Esos son los motivos, hermanos, que solamente Él pudo hacerlo, porque es el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Solamente Él pudo hacerlo porque solamente en Él se agrada el Padre, y por ende solamente de Él va a recibir, ¿sí?, con todo, ¿cómo les diría?, con toda aceptación el sacrificio. Bien, ahora bien, vemos lo siguiente, hermanos: la consecuencia de satisfacer la justicia del Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, dice que la ira de Dios está sobre nosotros. Que el Señor está airado con el impío todos los días de su vida. Nosotros no vemos eso, ¿no? Claro, porque cuando no miento no me cae un rayo. A veces somos tan simplistas con Dios, ¿no? Pero no es así. La ira de Dios está sobre los pecadores, hermanos. Está sobre ellos. Pero ¿quién va a satisfacer que esa ira sea aplacada? Solo el sacrificio de Cristo. Y solo Él. Bien. Y el resultado de satisfacer la justicia del Padre, ¿qué creen que es? La reconciliación. La reconciliación. Eso es lo que dice nuestra pregunta, hermanos. La reconciliación. ¿Sí? Por eso Efesios 2:16 dice: para reconciliar de ambos, hablando de los pueblos, tanto de los judíos como de los gentiles, pero en el fondo, ¿no?, nos ha reconciliado por medio de la cruz. Por medio de la cruz. La bendita cruz de Cristo. Ahora, esa es la primera parte del oficio sacerdotal. ¿Sí? La primera parte. Que el Señor Jesucristo va a ofrecer un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Él mismo. ¿Puede hacerlo? Sí. Porque Dios, como hemos leído en la palabra del Señor, lo ha designado para Él. Y este sacrificio delante del Padre, hermanos, ¿para qué es? Para satisfacer la justicia del Padre, en virtud de que la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Pero Él va a satisfacer con ese su sacrificio. Y finalmente esto va a dar un resultado en reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Justificados pues, acompáñenme a Efesios capítulo 5. Romanos, perdón, gracias, hermano. Romanos capítulo 5, versículo 1. Este pasaje es muy hermoso. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz, reconciliación. Ya no hay guerra, hermanos. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De nuestro Señor Jesucristo.
Bien, ahora, ¿cuál es la segunda parte del oficio sacerdotal de Cristo? La segunda parte, hermanos, es que Él ha sido el sacrificio. Él ha ido a la muerte de cruz, y nos ha reconciliado con el Padre, pero ¿se ha quedado ahí? ¿Se ha quedado en la tumba? No. La segunda parte del oficio sacerdotal, hermanos, es que Él intercede por nosotros. Intercede por nosotros, ¿sí? Él intercede. Y déjenme leer esto brevemente. Thomas Vincent dice lo siguiente. El puritano Thomas Vincent dice lo siguiente. ¿Cómo es que Cristo intercede por nosotros? Dice, Cristo en su intercesión, escuchen esto, hermanos, ora y suplica a Dios como nuestro abogado, que por el mérito de su muerte podamos ser realmente reconciliados. Nuestras personas aceptadas, nuestros pecados perdonados, nuestras conciencias aquietadas, nuestras oraciones respondidas y por fin nuestras almas salvadas. Eso es todo lo que hace Cristo. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, Primera de Juan 2:1 dice, si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No? Él intercede, hermanos. Y esto es interceder, hermanos. Él ora y suplica a Dios como nuestro abogado. ¿Sí? Él, hermanos, por el mérito de su muerte, porque recuerdan ese pasaje de Apocalipsis capítulo 4, si no me equivoco, cuando Juan llora y dice que no se ha hallado nadie para que abra los sellos, que eso se corresponde a los decretos eternos de Dios. Dice, no llores, hay uno que sí puede. Y dice que vio un cordero como inmolado en el trono de Dios. ¿Quién es? Cristo, el sacrificio aceptado por Dios, ¿sí? Por el mérito de su muerte podemos ser realmente reconciliados. Nadie, hermanos, por eso el apóstol Pablo es claro, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y aquí me paso a lo siguiente, ¿qué dice? Hombre. Hermanos, no me voy a cansar de decir esto, pero hay un hombre en los cielos. Hay un hombre con un cuerpo glorificado. La encarnación no ha dejado de ser. Cristo está en los cielos. Así como tú y como yo. Cuando le dice a Tomás, Tomás, mete tu dedo, tócame. Y Tomás cae, ¿no? Oh, Señor, mi Dios. Él está en los cielos y nos reconcilia, hermanos. Nuestras personas son aceptadas por medio de su intercesión. Nuestros pecados son perdonados en virtud a lo que Él ha hecho. Nuestras conciencias se aquietan porque sabemos que si dependiera de nosotros, ¿cuánto tiempo durará tu salvación? Si fuera por tu decisión o porque depende de tu entera obediencia. ¿Será que tú puedes cumplir todo lo que el Señor exige para el aspecto del sacrificio? ¿Sí? Del sacerdocio. Nadie puede, hermanos. Nadie puede. Ni siquiera el obispo de Roma, el Papa. Imposible. Por eso solo Cristo. ¿No? Él intercede por nosotros, hermanos. Intercede por nosotros. Ahora, como les dije, Jesucristo, hombre. ¿Dónde intercede por nosotros? A la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Acompáñenme a Romanos 8:34 y vamos a pedir a nuestro hermano Sergio que pueda leer, por favor, Romanos 8:34. Así dice la palabra del Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, gracias, hermano. Él está a la diestra del Padre. ¿Sí? Y cuando me refiero a la diestra, hermanos, lejos esté de nosotros pensar de una forma bastante humana, ¿no? Porque está en los cielos, hermanos. Se refiere al aspecto de poder, ¿sí? Al aspecto de
como justamente veíamos en teología propia, ¿no? Al aspecto de la divinidad misma, ¿sí? De la coesencia que tiene con el Padre. Por eso, si tú lees con más detenimiento la oración de Cristo en Juan 17, dice: glorifícame, así como aquella gloria que tuvimos antes, ¿sí? Él vuelve, pero vuelve ya con la tarea cumplida, ¿sí? Con la redención comprada, y está a la diestra del Padre. Ahora, pregunta: ¿cuánto tiempo va a interceder por nosotros Cristo? ¿Cuánto? Hebreos 7:25 dice: Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Cristo intercede por nosotros, ¿cuánto? Primero, ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Cuánto tiempo? Por siempre, hermanos. Por siempre. Por siempre. ¿Sí? Estas son las dos partes del oficio sacerdotal de Cristo. Pero ahora no podemos acabar esta pregunta sin referirnos brevemente, hermanos, ¿cuál es la diferencia del oficio sacerdotal de Cristo y el oficio de los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí vamos a notar la gran diferencia, y por eso nosotros tampoco dentro de las iglesias reformadas somos llamados sacerdotes, hermanos. No, creo que con esto queda claro que no podemos ser llamados sacerdotes, ¿no? Queda bastante claro. Entonces, primera diferencia, ¿sí? Simplemente los voy a enumerar y los voy a explicar brevemente. ¿Cuáles son las diferencias entre los sacerdotes que estaban en el templo, ¿no? Tanto en el tabernáculo, en el primer templo de Salomón, en el templo reconstruido? ¿Cuál es la diferencia entre esa función de esos hombres que estaban continuamente haciendo su servicio en el templo con lo que Cristo, sí, Dios mismo, es sacerdote? En primer lugar, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran del orden de Aarón. Moisés, ¿no?, ordena a Aarón y a sus hijos, ¿no? Los ordena. Pero Cristo no es de ese orden, sino que nos deja claro que es bajo el orden de Melquisedec, sin padre como hombre y sin madre como Dios Melquisedec, que es mencionado justamente en la palabra del Señor. No es del orden levítico, sino de un orden superior. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos que es de un orden superior? Porque vemos que Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Eso quiere decir que lo reconoce como el sacerdote de Dios, a Melquisedec. Y Cristo es nombrado según ese orden mayor. Y de ahí nos sabemos que luego de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas viene Leví. Entonces, Abraham, que está por encima, muestra uno muy por encima. Leví está aquí, ¿no?, que es un ministerio del cual estamos viendo en los sermones dominicales, ¿no? Pero el sacerdocio que el Señor va a aplicar según el orden de Melquisedec, que era un hombre tal cual como nosotros, ¿no?, que era un rey de Salem, ¿no? Y Calvino justamente dice, era el rey de la parte de Jerusalén, de esa época, de la tierra de esa época, ¿no? No vamos a hablar más de eso porque es otra situación, ¿bien? Simplemente que es de un orden diferente, distinto, no el de Leví, sino del de Melquisedec, ¿no? En segundo lugar, ¿en qué difieren? En que, como les dije hace un momento, los sacerdotes bajo la ley eran pecadores, hermanos, ¿no? Pecadores. Pero Cristo era santo y perfectamente libre de pecado. Nuestro hermano, cuando nos explicó acerca de la encarnación, nos ha hablado de un nacimiento que no era por la generación ordinaria, ¿no?, sino de una generación extraordinaria, que no pertenece, por decirlo así, a los pecadores, ¿sí? Sí se rebajó, pero no en el aspecto del pecado. Él fue libre de pecado.
Hebreos 7:26 dice, tal sumo sacerdote nos convenía, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Esa gran diferencia vemos entonces. En tercer lugar, la gran diferencia también es que bajo la ley, ¿sí? En el antiguo pacto eran muchos sacerdotes. No sé si ustedes han leído en Lucas, cuando el Señor manda, ¿sí?, al ángel a hablar a Zacarías. Y hay algunas palabras que dice que Zacarías era del orden de tal, ¿no?, de tal familia, y que estaban haciendo el cambio. O sea, tenían que estar un tiempo, ¿no?, sirviendo, luego tenían que hacer el cambio y tenía que venir otro a servir, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran humanos, se cansaban, tenían que cambiar. Pero ¿será que Cristo va a cambiar? No, no, hermanos, no. Él es uno solo, es nuestro único, y no solamente sacerdote, sino sumo sacerdote, aquel que ha entrado al mismo trono de Dios, ¿sí?, que ha comprado nuestra salvación. ¿En qué más difieren, hermanos? ¿Sí? ¿En qué más difieren? En que bajo la ley, hermanos, estos sacerdotes tenían que hacer muchos sacrificios, ¿no? Diariamente había sacrificios, ¿sí?, diariamente. Pero Cristo lo hizo una sola vez y fue suficiente. Hebreos 10:12. Vamos a pedir a nuestro hermano Bernardo, por favor, si puede leer Hebreos 10:12 y lo que nos dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gracias, hermano. Un solo sacrificio. Que nos quede claro eso, hermano. Que nos quede claro. ¿Por qué? Porque Hebreos 6 nos da una advertencia fuerte. ¿Sí? Que si es que nosotros llegamos, a ver, vamos a leer. A veces esto puede parecer, pero sí, sabemos que es una sola vez, ¿no? Pero, ¿qué más? No, hay algo más, hermanos. Hay algo más. Hebreos 6. Dice, Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio? Que el Señor nos libre de ser hipócritas, hermanos, dentro de su pacto de gracia. De estar aquí, conocer la teoría, incluso tal vez sentirte motivado y sentirte bien, ¿no? Pero no participar realmente y entender que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. No hay más. No puedes buscar un segundo sacrificio, ¿sí? No puedes hacer eso. Bien. Finalmente, hermanos, ¿en qué difiere los sacerdotes del Antiguo Testamento con el sumo sacerdote Cristo Jesús? En que en el Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes tenían que presentarse a un templo hecho por las manos humanas. Cristo no. Cristo no. Hebreos 9:24 dice, Cristo no ha entrado en los lugares santos hechos de mano. No, hermanos, sino al cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Ese es el único oficio que puede ser mantenido, ¿sí?, y practicado, podríamos decirlo así, ¿no?, y ejecutado por Cristo, el Señor Jesucristo. Breves aplicaciones, hermanos, con este oficio. ¿Saben? El oficio sacerdotal de Cristo, nos sostiene como creyentes en todo momento. ¿Sí?
Él nos sostiene, ya que su sacrificio único y perfecto nos ha brindado la reconciliación con el Padre. ¿Sí? ¿Recuerdan la pregunta del sermón del día domingo? ¿Eres esclavo del pecado? ¿Sí? Es aquí donde nosotros vamos a entender de que no. Es Él quien está intercediendo. ¿Sí? Hermanos, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Ya no está. Ya no está. Y no te olvides que la intercesión de Cristo es diaria. Es por minuto, es por segundo. Y no es solo por ti, sino es por su pueblo entero, al cual sostiene hasta el día de hoy, brindando su guía y protección. Pero hermanos, también hay una aplicación que debe ser de exhortación para nosotros. ¿Saben? No podemos tomar el pecado a la ligera. ¿Sí? No. ¿Por qué? Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, hermanos, dio todo de sí para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Todo. Y cuando decimos todo, meditemos en lo siguiente. Él, como vamos a ver en las próximas preguntas, dejó su palacio celestial. ¿Sí? Dejó su palacio celestial de los cielos para venir a encarnarse. En segundo lugar, meditemos, en esto, en esa comunión eterna con el Padre. Hermano, hermana, la próxima vez que tú leas en la palabra del Señor, esas palabras que gritan desde la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Debe hacerte pensar 2 veces antes de traicionar con el pecado al Santo. ¿Sí? Eso lo ha hecho por amor. Vivió una vida en medio de las miserias de este mundo caído. En estas miserias que nosotros, sí, tristemente, como dice el apóstol, vivíamos en la inmundicia de nuestra carne. Él veía todo eso. ¿Sí? Nosotros éramos, hermanos, como aquella persona que ha perdido el olfato y está en medio del botadero de la basura. Le va a parecer normal caminar por ahí, ¿sí? No va a haber mucha diferencia. Pero Cristo, ¿sí? Cristo, Él sí sentía ese olor. ¿Sí? Por poner una explicación simplemente. Eso lo hizo, hermanos. No tomemos el pecado a la ligera. Y finalmente, hermanos, Él sufrió, fue escupido, fue afrentado hasta la muerte. ¿Sí? Es eso. El sacrificio de Cristo, hermanos, no puede ser trivial. Ni debe serlo. Ni debe serlo. Pero finalmente, hermanos, ¿quedó en la muerte? No. Él ha resucitado. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta de la tarde. Pregunta 26. Él ha resucitado. Y en la pregunta 26, hermanos, vamos a hablar del oficio real. ¿Será que Él ha resucitado simplemente para subir a los cielos y estar pues ahí? No. Sino que Él fue llevado a los cielos y fue entronizado. Fue entronizado. La pregunta 26 de nuestro catecismo dice: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Si nuestra hermana puede leer, ¿le puedes ayudar tal vez, hermano? La respuesta de la pregunta 26. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bien, entonces aquí vamos a ver que Cristo fue entronado en los cielos y Él tiene el poder sobre todo, hermanos. ¿Sí? Tiene el poder sobre todo. Nosotros claramente discrepamos radicalmente con aquellos que piensan que Cristo no está entronado. ¿Sí? Radicalmente.
Porque la Escritura no enseña eso, hermanos. La Escritura nos revela que Cristo está reinando. ¿Y cómo va a ejercer su oficio real? En primer lugar, en su pueblo. En su pueblo, ¿sí? En su pueblo. Pero también sobre sus enemigos. ¿Sí? Ahora, nos detengamos brevemente en esto. Cristo, hermanos, ¿sí?, al ser el profeta de Dios, el cual vino y comunicó la verdad. Él mismo dice, yo soy la verdad. Este grandioso profeta que Moisés dijo, el Señor os levantará un profeta, a él oiréis. ¿Qué fue Cristo? Este Cristo fue, ¿qué? Llevado a la cruz. ¿Fue forzado? No, él dice, yo pongo mi vida y yo tengo el poder para volverla a tomar. Él es el sacrificio perfecto, el sacerdote de Dios mismo. ¿Sí? El ungido de Dios, ¿se acuerdan? Cristo, la palabra Cristo, el ungido de Dios, para poder llevar a cabo ese su oficio sacerdotal. Ahora vamos a ver que después de haber sido el profeta, temporalmente en este mundo, porque los oficios de Cristo, hermanos, actualmente, ¿sí?, actualmente, no vamos a hablar de forma temporal, porque los ejecuta al mismo tiempo, ¿sí?, al mismo tiempo. Siempre ha sido así, pero ante nuestros ojos humanos, ¿sí?, Él ha condescendido más, y primero ha comenzado predicando el Evangelio del Reino, ¿no?, diciendo la verdad, luego yendo a la cruz y luego ascendiendo a los cielos. Sus oficios ya estaban con Él, pero como somos, Calvino utiliza palabras bien fuertes, pero tiene razón. Lo voy a usar porque de verdad es verdad. Dice, somos tan brutos, tan estúpidos que no entendemos las cosas, que Dios condesciende tanto para hacernos entender. Y eso es lo que hizo con el ministerio de Cristo, porque esos oficios han estado con Él siempre. ¿Sí? Siempre, los tres juntos. Y ahora en este tiempo, ¿sí?, pasando ya al oficio real de Cristo, donde Él es el Rey, Él lo va a hacer sobre su pueblo, ¿sí?, sobre su pueblo. Ahora, acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 49. Juan 1, 49. Y escuchen lo que dice la bendita palabra del Señor. Aquí estamos en las palabras de Natanael, ¿sí? Dice lo siguiente, Juan 1:49. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dice? Tú eres el Rey de Israel. ¿Sí? Es el Rey sobre su pueblo, hermanos. Sobre su pueblo. Ahora, ¿cómo va a ejercer, sí, su oficio real en su pueblo? ¿Cómo lo va a hacer? Bien, nuestra pregunta nos da 3 puntos. ¿Sí? Número 1, someternos a Él mismo. Número 2, al gobernarnos. Y número 3, finalmente, al defendernos. ¿Sí? Bien, ¿cómo es que Él nos va a someter, hermanos? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en primer lugar, lo debe hacer porque somos, como acabo de decirles en palabras de Calvino, ¿sí? No lo voy a repetir, pero somos, hermanos, obstinados, somos desobedientes, somos rebeldes naturalmente, somos insensatos, hermanos, ¿sí? Somos insensatos, eso es lo que nosotros somos. ¿Sí? Por eso Tito 3:3, si ustedes se apuntan, para que recuerden, Tito 3:3 dice que porque nosotros mismos éramos algunas veces insensatos, desobedientes, sirviendo a diversas concupiscencias. Eso es lo que éramos, hermanos. Entonces necesitábamos ser sometidos, ¿sí?
Por eso, hermanos, cuando nosotros escuchamos a alguien que dice que Jesús es un caballero, ¿no?, que toca la puerta del corazón, hermanos, nosotros somos insensatos. Si dependiera de nosotros, todo el tiempo cerraríamos la puerta, ¿sí? Incluso echaríamos llave, pusiéramos letreros allá afuera, para que no se acerque más, ¿sí? Eso es lo que éramos. Pero ¿saben? El Señor Jesucristo nos somete ¿cómo? Por medio de un llamamiento eficaz. Así es como nos somete. El llamamiento eficaz, hermanos, ¿sí? El llamamiento eficaz. Cuando la palabra del Señor, por eso dice que la palabra del Señor es más que una espada de doble filo, que penetra, ¿no?, hasta lo profundo. Y solamente la palabra va a llegar a partir ese corazón. Y nos va a someter de esa forma, con su palabra. Y así nos va a llamar eficazmente, ¿no?, por nuestro nombre. Así nos llama, hermanos, así es como Él nos somete. Con cuerdas de amor os traje, dice. Sí, porque nosotros, al momento que nosotros vemos a Cristo como ese sacrificio perfecto, y nos vemos a nosotros, nos damos cuenta de nuestra realidad y decimos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo has partido mi alma, Señor? Entonces, voluntariamente uno cae al Señor. Cae, se somete a Él, hermanos. Se somete a Cristo, ¿sí? Ahora, ¿sí?, ¿cómo es que Él nos va a gobernar? Porque, en primer lugar, para que Cristo, ¿sí?, tú digas, Cristo es Rey, bien, Cristo es Rey, ya, primero debes haberte sometido a Él. Y una vez que tú estás sometido a Él, por medio de ese llamamiento, por ese cambio soberano, monergista del Señor de corazón, ¿qué va a hacer ahora el Señor? Nos va a gobernar. Nos va a gobernar, ¿sí? ¿Cómo nos va a gobernar? Hermanos, 4 cosas en este punto. Es muy vital esto, porque aquellos que han sido llamados, hermanos, ¿sí?, eficazmente, se han sometido al señorío de Cristo, han visto su bajeza, ahora van a estar completamente dispuestos a ser gobernados. En primer lugar, Él nos va a dar su ley, ¿sí? Nos va a dar leyes que nosotros debemos conformar nuestras vidas, ¿sí? Él es nuestro legislador. Isaías 33:22 dice, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey, ¿sí? Él nos va a dar cómo tenemos que vivir. Y un breve resumen, los 10 mandamientos. Ahora quiero que veas que los 10 mandamientos no son cualquier cosa, ¿no es cierto? No. En segundo lugar, hermanos, el Señor, ¿sí?, va a hacer también, nos va a añadir leyes que nos amenazan a castigar a los desobedientes. ¿Sí? Que tenemos castigo, hermanos. Tenemos castigo, tenemos disciplina de parte del Señor si no nos sujetamos a sus leyes, a su gobierno, ¿sí? Pero ¿cómo es que Él va a ejercer esa disciplina? ¿Cómo es que Él va a tratar con los desobedientes a su ley? El Señor ha nombrado oficiales en la iglesia, ¿sí? No solamente ellos van a declarar las leyes al pueblo, sino también van a ejecutar las amenazas que están en la palabra del Señor a los desobedientes, ¿sí? Por eso Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto se ha erogado la iglesia papista, diciendo que como el Papa es directo sucesor de Pedro, a quien se han dirigido estas palabras, él tiene las llaves. Pero no es así. No es así. Cristo es el que delega. Cristo es el que llama a sus ministros en cada iglesia. Entonces, cuando alguien es disciplinado por medio
de los ministros bíblicamente ordenados en una iglesia, tenemos que estar conscientes que tiene que ser con la palabra del Señor. Porque es por medio de esa ley que Dios nos ha revelado en su palabra que viene la disciplina. No con lo que se nos ocurra, no con lo que nos vea feo o esté mal, no, es con lo que está en la palabra del Señor. Así es como el Señor nos gobierna. Y saben, hermanos, lo más hermoso es esto. Voy a leérselos. Dice el comentarista en este punto: Cristo, hermano, nos gobierna a su pueblo interiormente por su Espíritu, obrando en ellos una disposición y fuerza, dice, para prestarle la obediencia que Él requiere. ¿Cómo? Y pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Segunda de Corintios 3:3 dice que nosotros, hermanos, somos la carta de Cristo. O sea, nuestros corazones, hermanos, son escritos por Cristo mismo. Por eso es lo que dice: nosotros somos la carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne que es en el corazón. Qué bueno nuestro Señor, ¿no? Qué bueno es como va tratando con nosotros y enseñándonos por medio de su Espíritu. Así es como nos gobierna. Pero finalmente, ¿cómo es que defiende a su pueblo, hermanos? Él, hermanos, así como esas alas que han empollado la creación por medio de su Espíritu, ¿sí?, que ha llegado la bendición a toda la creación, hermanos, el Señor nos oculta bajo sus alas, ¿sí? Él nos oculta. Acompáñenme al Salmo 91:4. ¿Sí? Ya estamos finalizando, hermanos. Salmo 91:4. Y si puede leer nuestra hermana Yandira, por favor, Salmo 91:4. Así dice la palabra del Señor. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. Amén. Gracias, hermano. Y ahí está. Esa es la promesa de Dios, ¿sí?, que Él nos va a cubrir. ¿De quién, hermanos? ¿De quién? De aquellos que también Él gobierna y está sobre ellos, sobre sus enemigos, de sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Hermanos, los enemigos de Cristo, ¿sí?, los enemigos de Cristo y de su pueblo, porque no nos debemos olvidar que estando en Cristo, somos parte de Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No se te olvide eso, ¿sí? Somos parte de Él. Somos parte de Él. Richard Sibbes dice algo muy fuerte. Él dice: hermanos, nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo, ¿vamos a tomar el pecado a la ligera? Siendo parte de Él. Pero, hermanos, los enemigos de Cristo, en primer lugar, claramente tenemos al diablo, a la carne, al mundo y a la muerte. ¿Sí? Esos son los enemigos. Y el Señor, sí, por medio de todo lo que Él ha ganado, Él es el único que puede abrir los sellos, como veíamos en Apocalipsis, y es el único digno, es el Rey de reyes y Señor de señores, que está entronado en los cielos, que Él puede y está sobre sus enemigos. Hermanos, nosotros no creemos, ¿sí? El cristianismo no es que Jesús está con una mano a un lado y el diablo está del otro lado y están jugando a la pulseta. Eso no es cierto, ¿sí? Eso no es cierto. El Señor nos va a defender con el poder que Él tiene, con el oficio real mismo de sus enemigos, del diablo, de la carne, del mundo, hermanos, y de la muerte, y de la misma muerte, ¿sí? Cristo, hermanos, por el poder que Él tiene, ¿cómo es que va a gobernar y va a refrenar al enemigo? Pues les pone fronteras, les pone límites.
no pueden pasar. ¿Sí? Por eso dice la Escritura de que el que es de Cristo, el maligno, no le toca. No puede. ¿Y eso se refiere en qué sentido? En que somos parte de Él. Le pertenecemos. Estamos unidos místicamente a Él. No importa si morimos. Eso no nos va a quitar de nuestra unión con Cristo. Hermanos, esta promesa es hermosa. Ahora, vamos a hacer unas breves aplicaciones finales en cuanto al oficio real de Cristo. ¿Sí? 1. Quiero que por favor la siguiente frase quede bien clara en tu corazón. ¿Sí? Esta es una aplicación de examinación. Hermanos, no existe el cristiano que reconozca a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Sí? Las palabras que muchas veces hemos repetido nosotros, ¿sí? Incluso que tal vez aquellos que practican el decisionismo dicen, no, que tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Dicen, ¿no es cierto? En cierta forma, hermanos, cuando el Señor nos va a someter a Él mismo, nosotros lo aceptamos porque Él nos somete cambiándonos de corazón, lo aceptamos como Señor y Salvador. Pero tristemente, muchas veces, ¿sí? Nosotros simplemente queremos verlo como un Salvador. Sí, Él me ha perdonado, pero ¿lo ves como tu Señor? ¿Lo ves como el Curios? ¿Como tu dueño? ¿Como tu rey? Entonces te hago estas preguntas, hazte estas preguntas. Primero, con referencia a esto, pregúntate, ¿he sido sometido a los pies de Cristo por medio del llamamiento eficaz? ¿Cristo te llamó eficazmente? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando has visto el pecado, ¿cómo es? Como una traición al Dios Santo. Y tú te has identificado con ese pecado. ¿Sí? Y dices, me odio en polvo y ceniza. Me aborrezco. ¿Quién dijo eso? Job. ¿No? De oídas te había oído, pero mis ojos te ven. Y ahí él señala eso, me aborrezco en polvo y ceniza. Así es como te has dado cuenta que el Señor te llamó eficazmente. ¿Bien? Pero pregúntate, ¿te has sometido a los pies de Cristo? Segundo, pregúntate, ¿eres gobernado por la ley revelada en la palabra del Señor y por medio del ministerio de la iglesia? Porque, hermanos, no existe un cristiano que esté desposado de la iglesia. Porque el Señor no se cansa de decir en su palabra, incluso hace una analogía con el matrimonio, que las esposas estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Sí? Y que las esposas sujeten a los maridos, y que los maridos amen a las mujeres, a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia, y dice que, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, no puede haber un cristiano que esté fuera del ministerio de la palabra. ¿Sí? No puede haber. No es que yo soy cristiano, estoy en mi casa, no pasa nada, sigo, no sé, servicios por internet simplemente. No. Tú debes pertenecer a un cuerpo, al cuerpo de carne, ¿sí? Y sangre, como nosotros estamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿eres gobernado por la ley que te revela el Señor por su palabra y por el ministerio de la iglesia? Pregúntate. Porque si no estamos en desobediencia, no tenemos a Cristo como Rey. Y finalmente, pregúntate, ¿tengo confianza plena en que el Rey de Reyes es mi escudo y mi fortaleza? ¿O aún todavía dudas? ¿O aún todavía tienes esa levadura que aún queda, hermanos? Que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que deshacer de ella. De la duda, de que Cristo no te va a defender. No estás solo. Cristo, y solo Cristo, hermano, hermana, es tu escudo y fortaleza. Y finalmente, para finalizar nuestro estudio, hermanos, una aplicación de fortaleza. Vamos a vivir temerosos sabiendo que le pertenecemos al Rey más fuerte del universo.
¿Vamos a temer a los hombres? Por eso los apóstoles decían, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Es porque ellos habían entendido esto. Cristo era su rey, Cristo era su sacerdote, Cristo era su profeta. Y para acabar, hermanos, aquellos que estamos en el proceso de la membresía, una insignia de los hermanos que dice por el pacto y la corona de Cristo, se resume en esto. Sí, es este Cristo que es nuestro profeta, es nuestro sacerdote y es nuestro rey. Es por ese Cristo que nos vamos a comprometer en esta iglesia. Es por ese Cristo que nosotros vamos a estar sirviendo y viviendo en esta tierra, por su corona, por su corona. Por eso dice, por el pacto y la corona de Cristo, hermanos, que Él es triunfante, Él va a triunfar, ya ha triunfado en la cruz, los ha expuesto a todos sus enemigos. Y cuando Él venga por segunda vez, hermanos, será lo más precioso y lo que esperamos, ¿no es cierto? Y por eso es esta membresía que le va a servir, obedeciendo sus palabras de verdad de profeta, esperando en oración que Él intercede por nosotros y obedeciendo y cayendo de rodillas y pleitesía al Rey. Que el Señor bendiga su palabra.